Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Lo que se me ha pedido es algo muy extenso, sería como para estar trabajándolo una semana, porque si es elementos estructurales de la educación católica, pues abarca muchos campos, ¿no? Nos vamos a fijar en 4 y simplemente casi va a ser enunciarlos y ver qué consecuencias tiene eso en la educación. Lo voy a leer porque si comento cada cosa, pues es imposible, ¿no? Me demoro más de 2 horas, ¿no? Primero, caracterización del educando que se educa y que es ayudado a educarse. La interioridad insobornable de cada educando debe ser considerada desde distintas perspectivas. Ante todo, cada uno de los integrantes del proceso educativo es un individuo. Esto significa que no se define por ser miembro de los conjuntos en los que está implicado, entre ellos el centro educativo, sino por su indivisibilidad. Eso significa individuo, ¿no? No se puede dividir más. Cada uno es él irreductiblemente. Esa soledad del individuo consigo mismo es un dato que siempre hay que tomar en cuenta. Para los cristianos es un imperativo sagrado, porque en esta soledad es donde debe escuchar la voz insobornable de la conciencia a través de la que habla Dios mismo. Por tanto, el proceso educativo tiene que dirigirse al conjunto de los alumnos, pero no puede ser absolutamente estandarizado, sino que ha de contener una dimensión individualizada. Además, ese individuo tiene que constituirse en un sujeto. No puede ser mero receptor de contenidos y pautas para que sea configurado por ellas. Tiene que ser sujeto de su vida y del mundo en cuanto de él depende, y por tanto también ha de ser sujeto de su proceso educativo. Él no va al plantel, ni su familia lo envía a él para ser educado, sino para educarse con la ayuda de los maestros y compañeros, así como de la familia y de la comunidad humana en la que vive. Es sujeto de 2 modos. Ante todo, como sujeto agente, responsable de sus actos, aspecto en el que se centró la modernidad. Pero es sujeto más radicalmente todavía como sensibilidad, como ser de necesidades, como ser vulnerable, pero también como carne abierta a los demás para expresarse y comunicarse y para unirse con los demás con la simpatía y la compasión. Una educación que no estimule la condición de sujeto podrá transmitir muchos contenidos y habilidades, pero no humaniza, sino que aliena al fomentar la dejación de la responsabilidad que cada quien tiene de producirse a sí mismo sujeto en el intercambio simbiótico con los demás. Pero la condición de sujeto no es únicamente la de asumir su responsabilidad consigo mismo, abarca también la de producir bienes y servicios, y más todavía relaciones humanizadoras. Por tanto, además de individualizada, la educación católica tiene que ser proactiva. Pero lo más decisivo es que este individuo, que desde su soledad irrenunciable se asume como sujeto, entabla relaciones de fe con otros seres humanos, basadas no solo ni principalmente en lo que cada quien observa de los demás, que son relaciones de sujeto a objeto, sino en la autorrevelación de ellos, relaciones de sujeto a sujeto. Son estas relaciones las que nos constituyen en personas. El ser persona es lo más denso y decisivo para los seres humanos. Para los cristianos, que creemos que Dios es relación, una relación que a la vez pone la diferencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la mantiene unida, un solo Dios verdadero, lo que contiene más realidad no es la sustancia, sino la relación. Este tipo de relación. Cada uno es siempre persona
en cuanto que Dios se relaciona personalmente con él, pero no lo acaba de ser si no se abre a esta relación y corresponde. Lo mismo cabe decir de sus padres y otros adultos que se relacionan con él teniendo fe en él. En este sentido, todos somos hijos de amor. Han tenido fe en nosotros, nos han amado personalmente antes que nosotros comenzáramos a amar. Por eso el amor es, ante todo, responsable. Es decir, es respuesta a quienes nos han amado primero e incondicionalmente. Por eso, personalizarse es amar a los demás como Dios nos ama a cada uno. La educación católica ha de tener siempre presente este carácter sagrado del educando, que es también el del educador. Ha de tenerlo en cuenta por el respeto que el educador se debe a sí mismo y el que debe al educando. El primero, el respeto que el educador se debe a sí mismo, no se realiza si no respeta al educando. La educación no puede realizarse sino en relaciones personalizadas. Segundo punto, modo de producción de la educación católica. Desde esta consideración del carácter sagrado de los integrantes del proceso educativo, se deduce el modo de producción de la educación católica. Desde la soledad irrenunciable de cada individuo, el proceso educativo es proactivo y eminentemente relacional. Relaciones horizontales y mutuas, en las que la diferencia de roles, que debe mantenerse en todo caso, no se traduce en superioridad e inferioridad, sino en complementación. No es fundamentalmente una relación de sujeto a destinatario, en base a pautas que se inyectan e introyectan, y contenidos que se enseñan y aprenden, y ni siquiera tareas que se proponen y ejecutan. Lo básico es el modelaje por el que en la relación personalizadora unos seres humanos muestran el camino de la excelencia humana e invitan a recorrerlo a otros seres humanos, y unos y otros lo recorren con el estímulo mutuo. Así pues, ni el sujeto es el maestro y los destinatarios los alumnos, como en buena medida pasaba antes, ni, como se gusta decir ahora, pero que es totalmente impropio, el maestro es el facilitador y los sujetos son los alumnos. Ninguna de las dos cosas son certeras. En el proceso educativo, si quieres ser personalizador, todos somos sujetos. Cada quien desde su interioridad insobornable. En la educación hay papeles preestablecidos. Unos son padres y representantes, otros profesores y otros alumnos, y deben actuar sus papeles, ya que es cierto que los alumnos vienen a aprender y los profesores a enseñar. Hay contenidos objetivos que deben transmitirse y asimilarse, y debe haber un control del grado de asimilación de los alumnos. Pero el maestro, además de enseñar conocimientos específicos, debe enseñar a aprender, favoreciendo así la condición de sujeto de los alumnos. Como parte decisiva de este proceso de enseñar a aprender, debe enseñar a estudiar. No solo debe enseñar métodos, sino más todavía hábitos, que en el mejor de los casos son libertad corporeizada. Pero en medio de este aprendizaje contenidista y de métodos y hábitos, y más allá de él, está la relación de persona a persona, tomando siempre en cuenta la dignidad del otro y relacionándose con él desde la propia dignidad, para así, actuándola, incrementarla hasta que permee todo el proceso educativo y se extienda a todas las dimensiones de la vida, de manera que todos se definan por esa dignidad. En este punto hay que tomar en cuenta
que yo no respeto mi propia dignidad, sino respeto la de los otros. O dicho de otra manera, cuando irrespeto a otro, me irrespeto más todavía a mí mismo. Y cuando respeto a los demás, me estoy respetando a mí mismo. No cabe respeto propio al margen de respeto a los demás. 3. Lo genuinamente humano, metacontenido de la educación católica. El contenido fundamental de la educación católica, que es a la vez lo transmitido en su modo de producción, es lo genuinamente humano. Esto está muy bien expresado en la Gaudium et Spes, sobre todo en la primera parte. Ante todo, la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa, ante todo, creada racional y libre. Significa más todavía creada para relacionarse con Dios, para vivir ante Él y escuchar su silencio eterno o su palabra, si decide hablar. La creación no es un acto de Dios por el que nos saca de la nada, es una relación constante de amor por la que nos pone fuera de sí y nos mantiene ante sí libres de sí. Por eso, vivir ante Él, que se relaciona siempre con nosotros con este amor libre y liberador que nos hace existir, es vivir en la realidad trascendente. Por eso, vivir ante Dios no es vivir ante una mirada penetrante e inquisidora que nos objetiva, sino ante el amor personal que nos libera para el bien, para la relación dadora de vida, para la relación horizontal y mutua y siempre biófila. El que vive ante Dios sabe que vive como un templo, ante esta presencia viva que le habita más adentro que lo íntimo suyo. De esa alteridad, tanto desde la trascendencia como desde la inmanencia, porque Dios está más allá y más adentro, brota la conciencia moral, el sentido del bien y la inclinación a Él. Por eso el que vive ante Dios vive actuando su ser creado, creador. Esto implica la ciencia y la técnica, pero más todavía la creación de cuerpos sociales biófilos, la creación de humanidad cualitativa. Dios nos ha creado buenos. Esa relación suya con nosotros hace que seamos siempre, ante todo, buenos. Pero como somos libres, podemos corresponder a ese amor creador en que consistimos, o podemos endiosarnos a nosotros mismos, tratando de vivir más allá del bien y del mal, dejando de vivir ante Dios, recibiendo su relación y correspondiendo. No hacer justicia a esa relación fundante nos lleva a perder la armonía con nosotros y con la creación, y específicamente con la humanidad, y a perder la luz de la vida, y a caminar en las tinieblas, y a caer en la esclavitud, y a no dirigirnos ya hacia la vida, sino hacia la muerte, la propia y la de los demás. Sin embargo, la relación fundante con Dios continúa, porque su amor es gratuito, incondicionado. Más aún, nos dio a su Hijo humanado y a su Espíritu para que podamos superar la mentira, la opacidad, la esclavitud y la muerte, y sobre todo para que entremos en las relaciones intradivinas. Jesús de Nazaret es la persona que con sus palabras y con su vida nos revela a la vez a Dios y al ser humano y su mutua relación. No nos revela lo que existía aunque oculto, sino que nos lo revela como acontecimiento. Nos revela que Dios se nos entrega como Padre verdadero en Él, su Hijo único y eterno que se ha hecho nuestro hermano, y que nosotros, sus criaturas, estamos llamados a llegar a ser sus verdaderos hijos, y por tanto, por tener todos un mismo hermano y un mismo Padre, todos somos entre nosotros verdaderos hermanos. Quiero decir, nosotros somos ante todo criaturas.
Dios da a la criatura el ser de la criatura, pero en Jesús estamos llamados a ser hijos, y el Padre da al Hijo el propio ser del Padre. La diferencia en que Dios nos dé nuestro ser a que nos dé su ser, como ven, es infinita. Que me dé mi ser o que me dé su ser es una diferencia infinita. Esto es lo que nos ha concedido Jesús. De ahí surge que los seres humanos estamos llamados por nuestro Padre, en nuestro hermano Jesús, a constituir a la humanidad como una verdadera familia en torno al Padre común y a nuestro hermano mayor. La realidad no es que existen los individuos y se asocian, como nos hace creer el neoliberalismo reinante. Existe la relación personalizadora, ante todo siempre de Dios con todos y cada uno, y luego más o menos de nuestros padres y de otros seres humanos con nosotros, que da lugar a los individuos personalizados y a las distintas comunidades humanas, y sobre todo a la gran y única familia de las hijas y los hijos de Dios. Por eso, la realidad es la interdependencia inextricable entre la persona humana y la sociedad, tanto en la familia como en la comunidad política, como para la actividad económica, como para lograr metas específicas en el horizonte del bien común personalizado, que supera tanto al individualismo como al colectivismo. De ahí el respeto a la persona humana, la igualdad esencial entre los seres humanos, que tiene que superar la ética individualista mediante la responsabilidad y la participación y el respeto, incluso a los adversarios, en el horizonte irrenunciable de hacer de la humanidad una única familia en la que la variedad de etnias y culturas, así como los dones individuales armonizados, constituyan la riqueza del conjunto y enriquezcan a cada uno. El Concilio señala muy bien los distintos elementos que configuran el orden social que tienen que estar presentes en el proceso educativo, a la vez que constituyen contenidos inexcusables que deben ser transmitidos, no solo temáticamente, sino a modo de connotación. Cito el Concilio. El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden de las cosas debe someterse al orden personal y no al contrario. El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la justicia, vivificarlo por el amor, pero debe encontrar en la libertad un equilibrio cada día más humano. Es una cita espléndida que resume todos los elementos. La educación católica tiene que tener presente que este quehacer, así teorizado por el Concilio, tiene mucho de definitivo. En términos técnicos teológicos, es escatológico, dice el Concilio. Pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino que está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. O sea que estos bienes son definitivos, no se quedan aquí abajo. Cuarto, el último punto, lo epocal en la educación católica.
Si los seres humanos somos seres históricos, y si consideramos la historia como la punta de lanza de la evolución creadora que tiene los momentos de transmisión, entrega y recepción de lo alcanzado y de creación de nuevas posibilidades y su realización, un cometido indispensable de la educación es poner a la generación que se levanta a la altura de la época. Fíjense, eso fue lo que tuvimos nosotros en la década de los 60 y los 70. Cuando se hizo a fin de siglo un arqueo del plan de becas Mariscal de Ayacucho, más del 86% había resultado completamente exitoso. Y eran cursos de posgrado o de doctorado en las mejores universidades del mundo. ¿Qué significaba? Que la educación, y en gran medida la educación pública de Venezuela, estaba a la altura de la mejor educación del mundo. Bueno, esto es lo que nos pide Dios, a la altura de la época. Pero si no estamos hablando de mera evolución, sino de creación histórica, la historia que tiene como sujeto a cada cuerpo social, y hoy tendencialmente al cuerpo social que va construyendo la humanidad, como toda realización humana, es ambivalente. Por eso, esa entrega de lo alcanzado entraña también su discernimiento, porque no es oro todo lo que reluce. Lo haremos a través de 4 dimensiones. Primero, los bienes civilizatorios y culturales. La educación no alcanza su objetivo si no introduce al educando en estos bienes de manera que lo ponga a la altura del tiempo. Es este un objetivo inexcusable en el que, sin embargo, estamos muy rezagados. Los bienes civilizatorios son sobre todo los científico-técnicos. Son sobre todo 3. El más omnipresente y el más demandado por los alumnos es todo lo relativo a la computación y al mundo digital, hecho posible por el avance sustancial en lo tocante a los circuitos integrados. Buena parte del aprendizaje, para bien y para mal, viene por estos canales. El que la escuela no los incorpore la torna obsoleta a los ojos de los alumnos, que los manejan y los aprecian sobremanera. Aquí hay un campo amplísimo, poco explorado. El que los profesores sepan en este campo más que los alumnos es un componente importante de su autoridad ante ellos. Solo pueden hacerles ver las limitaciones y la posibilidad de perder el tiempo y aun perderse si ellos ven, los alumnos ven, que los profesores saben y les ayudan en lo que tienen de positivo. El segundo es el más de fondo. Es todo el avance en lo inframolecular y el descubrimiento del genoma humano, que da lugar a la ingeniería genética, pero también a la manipulación genética, y que en un plazo no muy largo revolucionará completamente la medicina. Si en el campo anterior hay riesgos serios, además de avances indudables, en este se juega su futuro a la humanidad, ya que tiene que decidir si quiere seguir optimizando al ser humano o si lo que existe no es más que la materia prima. Y al considerar al ser humano como mera materia prima, juega irresponsablemente a la creación de superhombres y subhombres. Por tanto, esto no puede estar ausente y tiene que ser cuidadosamente discernido en el proceso educativo. El tercero es la ubicación de la Tierra en el conjunto de su galaxia y de las galaxias y de la creación entera con sus dinamismos. Estos 2 últimos campos ha explorado mucho la ciencia ficción y los muchachos han visto muchas películas sobre esto y han jugado a muchos juegos sobre esto. Por eso es indispensable un discernimiento serio de lo que está en juego.
Si la escuela es ajeno a todo esto, los alumnos la sentirán obsoleta. No está en este mundo, no tiene nada que decirte. Hemos hablado de los bienes civilizatorios, ahora de los bienes culturales. Los bienes culturales son la cultura de los derechos humanos, la de la democracia y la de la vida. Son bienes culturales de esta figura histórica porque son bienes de cambio y como tales son universalmente estimados. Nadie se atreve a hablar en contra de ellos y se los ensalza ritualmente. Incluso muchos los hacen suyos como bienes de uso, ya que los practican hasta definirse por ellos. Sin embargo, no podemos decir que la organización política los tenga suficientemente en cuenta, y muchísimo menos los organismos económicos. Los derechos humanos fueron proclamados con toda sinceridad y solemnemente por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, tras la hecatombe sin precedentes de la Guerra Mundial. A estos derechos personales, sociales y políticos se fueron añadiendo los derechos económicos y culturales. Estos derechos deben ser enseñados minuciosa y sistemáticamente en la escuela, haciendo ver su trascendencia, pero sobre todo deben funcionar escrupulosamente en ella hasta dar el tono al plantel, no tapando su incumplimiento, sino por el contrario sancionándolo y más todavía rehabilitando a los infractores. En la Venezuela actual, en la que el gobierno tiende a hablar siempre de derechos y omitir los correspondientes deberes, la escuela católica debe hacer ver la conexión inextricable entre deberes y derechos. Segundo bien cultural, la democracia como cultura es el caldo de cultivo y la condición de posibilidad de la democracia política, y por eso ha de enseñarse y sobre todo practicarse asiduamente en la escuela. Es una matriz única con diversos elementos conjuntados. El primero es hablar, expresarse, como exponerse y poner en común como grado mínimo de pertenencia al grupo. El segundo es escuchar a los demás como ejercicio de descentramiento para darles lugar. El tercero es dialogar para entender lo que se trae entre manos y para entenderse entre sí. El cuarto es buscar una postura del grupo como paso de los yos al nosotros. El quinto es responsabilizarse cada uno de lo que le toca en la obra consensuada. El sexto es evaluar conjuntamente lo decidido y realizado por todos, como ejercicio de la condición de sujeto de cada uno de los miembros del grupo. El séptimo es procesar conflictos superadoramente para que se personalicen los sujetos y el grupo resulte fortalecido. Y finalmente el octavo es celebrar el don sagrado de la vida compartida y los logros obtenidos. Tercero, la cultura de la vida. Es una conquista de la posmodernidad. Al comprobar que la postura de la modernidad de considerar a la tierra como mera cantera de recursos, desprovista de toda entidad, no solo desconoce que somos, como dice la Biblia, terrenos de la tierra, Adam, Adamá, el nombre terreno, el apellido de la tierra, como decimos. ¿Quién es usted? Juan de la Juana. Bueno, pues todos somos terrenos de la tierra. Además de desconocer que pertenecemos a ella y que la diferenciación no nos extraña de la tierra, sino que nos tiene que llevar al reconocimiento agradecido de ese vínculo
y de sus potencialidades. Desconoce esto, la modernidad. Pero además de desconocer quiénes somos nosotros, que somos terrenos de la tierra, es suicida, porque como nosotros formamos parte de la biodiversidad de la naturaleza, al alterar su equilibrio nos privamos de aquello de lo que vivimos. Por ejemplo, el equilibrio en la atmósfera del oxígeno y el nitrógeno, que es el aire respirable, y del agua potable, y los diversos alimentos, del ecosistema cuyo equilibrio se ha roto, o más exactamente lo hemos desquiciado. Es una novedad epocal educar en la cultura de la vida. Una novedad que tiene que vencer la cultura del desecho, consecuencia inevitable de la absolutización del circuito producción-consumo, que cada año se acelera más y se hace omniabarcante hasta hacer de este mundo un mercado global, en el doble sentido de que todo se compra y se vende, y en el de que se compra y se vende en cualquier parte del mundo, porque las mercancías y los mercaderes son lo único absolutamente globalizado. Frente a esta cultura del desecho, hay que educar en la cultura del cuidado de la tierra, de las cosas, de nosotros mismos y de todos, de los niños y de los viejos, de los pobres y de los distintos, del agua potable y de los mares, de la tierra fértil, de nuestras pertenencias y de las ajenas. No puede aceptarse que haya seres humanos sobrantes, ni por tanto un sistema que expulsa cada día más personas. No puede aceptarse que se produzcan cosas que no duren y que se desechen, porque la tierra no aguanta tanta basura. Estos días que estaban saliendo en la televisión los carros de Cuba, uno le entra cierta nostalgia de esos tanques que uno veía en los años 60 y 70, ¿no? Que duran generaciones. Eso dura generaciones. Ahora los carros son desechables. Eso es terrible. La tierra no aguanta tanta basura. No puede aceptarse sobre todo que haya seres humanos sobrantes, ni por tanto un sistema que expulsa cada día más personas. No puede aceptarse que se produzcan cosas que no duren y se desechan. Esto no solo tiene que proclamarse en la escuela, tiene que ser ante todo el modo de producción del proceso educativo, que se valide en cada detalle. Segundo, sobre lo epocal, discernimiento de esta situación. Calificamos a la dirección dominante de esta figura histórica, estamos hablando de la figura histórica mundializada, como situación de pecado. Por eso lo triste de conciudadanos nuestros que quieren salir de donde estamos para ir a donde está el mundo. Pues qué triste, porque donde está el mundo está muy mal, 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 muy mal. No tiene ningún sentido que dejemos lo que estamos para ir donde está el mundo. De ninguna manera. Tenemos que proponer una alternativa. Porque las grandes corporaciones y las grandes potencias han acaparado totalitariamente, no hay ninguna democracia en el mundo, existe totalitarismo de mercado, totalitarismo así de grueso y duro. Ellos han acaparado totalitariamente el protagonismo y no permiten que se exprese la libre subjetualidad de los demás. Las elecciones es un mero rito de a ver a qué palo se ahorca la mayoría, porque nadie de los candidatos expresa a la gente común y corriente. Este mercado totalitario, esta idolatría del dinero que denuncia frecuentemente el Papa Francisco, deshumaniza a sus promotores, porque los lleva a servir al dinero en vez de a servirse de él para su constitución en cualitativamente humanos. También causa innumerables víctimas, porque al buscar absolutamente la maximización de la ganancia, eliminan a la mayor cantidad posible de trabajadores,
y a los que emplean los pagan lo menos posible, y así muchísimos mueren por hambre y enfermedades de pobres y por el dolor y tristeza de verse descartados. Ahora bien, esta inhumana monstruosidad queda medio oculta porque, para utilizar la metáfora ignaciana, la meditación de las dos banderas en los ejercicios espirituales, los que se dejan llevar por el mal espíritu, antes de echar las cadenas de un contrato de trabajo inmoral por lo injusto, lanzan las redes de la seducción de las mercancías que operan como la droga más dura. Estas mercancías, publicitadas incesantemente y espectacularizadas como si fueran objetos luminosos, atraen y cautivan de tal modo que la gente tiende a sentirse desdichada si no los inviste. Y la gama de mercancías es tan amplia que todos encuentran en ella sus preferencias, que por otra parte son casi siempre intrusivas. Ahora bien, en estos últimos 20 años, la dominación no se da solo ni principalmente mediante el hechizo de las mercancías, que causa el desvivirse para acarrear recursos para comprarlas, y la deshumanización de vivir para poseerlas. Ahora, con el predominio absoluto del capital financiero, ahora no dominan los que producen, no, domina el capital financiero abiertamente especulativo. La dominación es absolutamente despótica y se lleva a cabo pura y simplemente por el miedo. Ante la señal de que los mercados están perdiendo la confianza, es decir, el apetito insaciable de los especuladores, son sacrificados inmisericordiamente los trabajadores, no solo sus salarios, sino su estabilidad y su seguridad social. El Estado funge de portavoz de los especuladores y vocea que no hay más remedio que tomar esas medidas para que no haya una hecatombe. Ante la crisis de los bancos, es el Estado el que paga, y en último término los ciudadanos corrientes. Y ante la bajada aguda de las bolsas, es también el Estado el que endosa a los trabajadores los costos. Los financistas siempre salen ganando. Ahora se domina despóticamente por el miedo. Por eso estamos ante un sistema fetichista. Los falsos dioses viven de víctimas, de millones de víctimas, como repite incesantemente el Papa Francisco. Ante 7.000 niños casi fue lo único que dijo. Mire, ustedes van a entrar a un mundo donde matan. No matan los malandros, no. El sistema donde van a entrar mata. Eso fue lo que le dijo a los niñitos. Y se lo fue diciendo muy lentamente para que entendieran lo que se trataba. Este análisis no puede estar ausente del proceso educativo. La generación que se levanta tiene que saber qué mundo les espera para poder situarse responsablemente ante esa situación que no han creado ellos y en la que se les hará muy difícil no solo vivir, sino sobre todo vivir con dignidad, en la que se incluye la solidaridad. Por eso es importantísimo distinguir entre los bienes civilizatorios y culturales de la situación que hay que investir, como insistimos arriba, y en su dirección dominante que hay que denunciar y de la que hay que desolidarizarse. Pero no basta con denigrar de la situación, es indispensable conquistar una libertad deliberada para no ser esclavo resentido de ella. Solo si vivimos de fe, en relaciones filiales y fraternas, unas relaciones tan densas que vivamos realmente de ellas, podremos liberarnos del hechizo y del miedo y vivir en la polifonía de la vida. Aquí se juega lo más denso y decisivo de la educación católica. Si no llegamos a este punto, la cualificación de católica le queda grande. No tenemos derecho a decir que es una educación católica. ¿Y cuántos planteles incluyen esto? Cuarto. Bueno,
tercero dentro de este punto cuarto de lo epocal. Lo epocal en nuestra América. Reconocimiento del carácter pluricultural en estado de justicia. Recuerden, esto dice el proyecto de la Constitución bolivariana, pero añado, e interacción simbiótica. La novedad de esta tercera época de nuestra América no ha sido reconocida por nuestra educación. Es esta una asignatura pendiente para la mayoría, ni siquiera está planteada. En nuestra América ha habido dos épocas y hoy estamos entrando en la tercera. La primera es la amerindia, es decir, el sujeto son los indígenas. La segunda tiene como sujeto a los peninsulares, españoles y portugueses, y a causa de las migraciones constantes y masivas a los occidentales. Comprende tres periodos. En el primero comparten el poder los, en nuestro caso, españoles europeos y españoles americanos. La emancipación de los españoles americanos respecto de los españoles europeos da paso al segundo periodo, es decir, a las repúblicas señoriales, porque los españoles americanos se emanciparon de los europeos para ser ellos los únicos señores. Esto hay que enseñarlo. El tercer periodo, y por eso todas las repúblicas son señoriales. Me acuerdo que un compañero, Carmelo Vinta, fue a entregarle un libro al Ministerio de Educación que iban a publicar, y decía que los cabildos siempre fueron aristocráticos, solamente de los criollos, no de todo el resto, y los criollos siempre eran una minoría absoluta. ¿Y qué le dijeron al Ministerio de Educación? Eso es verdad, pero no se puede decir. Fíjense ustedes, tristísimo, ¿no? El tercer periodo hace su eclosión en la segunda mitad del siglo XX. Las migraciones masivas del campo a la ciudad, que cambian el mapa humano del continente, llevan a que los de otras etnias compartan el poder con los occidentales, pero previa occidentalización. Desde la lógica civilización barbarie, ahora se consideran bárbaros no a los de otras etnias, sino solo a los que no han adquirido la cultura occidental. Cabemos todos, pero previa occidentalización. Las otras culturas se aprecian meramente como folclore. Los canales de occidentalización son los partidos de masas, la cultura de masas y sobre todo la educación de masas. Me acuerdo una vez, ante 1000 educadores de la parte del centro, fue en Valencia, de Fe y Alegría, yo empecé a hablar la charla, que era sobre esto, diciendo: mientras no se demuestre lo contrario, una muy buena educadora es una piadosa asesina. Y quería decir esto: menos los que están solo arriba y los que están solo abajo, independientemente de su composición étnica, simbólicamente todos tenemos un padre blanco y una madre indígena o negra. ¿A qué se dedica la educación? A matar a la madre, a matar a la cultura popular, porque se entiende que la única cultura es la cultura occidental. Por eso la educadora es una piadosa asesina. Ahora, lo más triste es que la educadora en su casa vive la cultura popular, o sea que se desprecia a sí misma. Esto es lo tristísimo, ¿no? Esta es una asignatura pendiente muy seria. La tercera época es la reacción de las etnias y culturas preteridas, liderizadas sobre todo por los indígenas de los Andes, ante la feroz represión a la que se vieron sometidas, porque ante su empuje histórico la clase dominante no aceptó finalmente una nueva correlación de poderes, inevitable por el creciente empoderamiento del pueblo, y lo frenó en seco, bien mediante los regímenes de la seguridad nacional o, en países como el nuestro,
mediante la democracia que se vació de contenido. La democracia venezolana en las dos primeras épocas fue interclasista, las dos primeras décadas, pero después dejó ya de mediar entre las clases y fue una mera expresión de la clase dominante. Ya solamente fue una democracia formal, no fue una democracia. La reacción actual de las culturas preteridas consiste en avanzar todo lo posible en la asimilación de los bienes civilizatorios y culturales del occidente mundializado, pero no ya para dejar sus propias culturas, sino para hacerlas viables, es decir, a la altura del siglo XXI. Obviamente que las culturas populares son las culturas indígenas, la afro-latinoamericana, la campesina y la suburbana. Las dos primeras son culturas mestizadas y las dos segundas son culturas mestizas. No pretenden que no siga habiendo cultura occidental en nuestra América, sino que se componga con las demás en un estado de justicia e interacción simbiótica, de modo que la occidental no sea la dominante y las demás las subalternas y particulares, sino que se compongan entre sí. Pues bien, asumir esta justa reivindicación por parte de la educación es darle un vuelco, porque hasta hoy toda la educación es occidentalizadora. En este sentido preciso, lo que les he dicho, una buena maestra dentro de los cauces establecidos es una piadosa asesina, ya que se empeña por todos los medios por considerar que eso es lo mejor para los alumnos, en matar a la madre, la cultura popular, de manera que solo quede el padre, la cultura occidental. Esto es más triste porque ordinariamente dicha maestra en su vida familiar y social es de cultura popular, la mayoría de las veces de cultura suburbana, mientras que en la escuela funge como agente de la cultura dominante sin percatarse de la contradicción. Ahora bien, en la educación católica, esta asignatura pendiente tan decisiva tiene una dificultad supletoria para que se procese superadoramente, porque una de las instituciones que tiene que hacer este proceso y ni siquiera se lo quiere plantear, y que por eso es parte del problema y no de la solución en América Latina, es la institución eclesiástica. La institución eclesiástica es occidental. Hay gente de todas las etnias, pero cuando uno es cura, es de cultura occidental. ¿Qué significa eso? Que la institución eclesiástica está en contra de Dios. Así de grave. Porque ¿qué quiere Dios hoy en América Latina? Dios quiere que en América Latina haya una institución eclesiástica indígena, otra afro-latinoamericana, otra campesina y otra suburbana, todas en comunión católica. Por eso hay una infidelidad maciza a la voluntad de Dios. Esto, gracias a Dios, lo dijo el Concilio Plenario Venezolano. Y por un obispo venezolano también lo dijo, aunque más escuetamente, Aparecido. Hay una negativa a leer los signos de los tiempos y responder al paso del Espíritu. Esto es tanto más grave para nosotros cuanto que Jesús, a diferencia, por ejemplo, de Pablo, era de cultura popular. Pablo no era de cultura popular, pero Jesús sí era de cultura popular. Esta negativa de educar teniendo en cuenta las culturas populares equivale a avergonzarnos de Jesús de Nazaret. Lo proclamamos nuestro Señor y nos avergonzamos de Él. Aquí hay una cosa muy grave en educación. Último punto, lo epocal en Venezuela. La educación no puede obviar, ni menos la católica, la consideración sistemática y el procesamiento tanto de aquellos elementos que dificultan enormemente la vida y su calidad humana, como las posturas de aquellos que, haciéndoles frente superadoramente, logran, como nos pide el apóstol, vencer al mal a fuerza de bien. Los tres hechos sistemáticos
que hacen de nuestra situación venezolana una situación de pecado son la violencia, el rentismo y la corrupción. Digamos una palabra sobre cada uno para ver cómo su gravedad. Somos de los países más violentos del mundo y Caracas en concreto es la segunda ciudad más violenta del mundo. Lo que causa más dolor es que eso no sucedía hace, por ejemplo, 40 años, cuando Caracas era la ciudad alegre y confiada en la que se pudo titular una película En Sabana Grande siempre es de día. Cuando la cohesión social convocaba a una interlocución profusa, porque tanto los ricos como los pobres caminábamos en la misma dirección ascendente. El año 79 fue la primera vez que empezó a perder poder adquisitivo el pueblo. Lo que estoy diciendo llega hasta ahí. Y había una sólida institucionalidad que además estaba introyectada. Este milagro duró escasamente 2 décadas. La violencia creció aceleradamente por la suma de los siguientes factores. Al irse cerrando el horizonte para la adolescencia y la juventud, al irse extinguiendo la cohesión social por el abandono del pueblo por parte de los partidos y del empresariado y por el modelaje destructor de la televisión y por la entrada masiva de las drogas y por el abandono de gran parte de la institución eclesiástica que antes se había insertado en las zonas suburbanas. También al disminuir drásticamente la institucionalidad, sobre todo en el chavismo, que glorificó los golpes de Estado, que declaró que no iba a gobernar con la Constitución, que usó la que hizo solo cuando le convenía, que empleó sistemáticamente al Estado para fines partidistas privatizándolo y que distribuyó armas profusamente apoyándose en grupos paramilitares. Y al pasar la policía de reprimir profesionalmente a formar parte del problema. Ahora todos tenemos la impresión de que la vida no vale nada. Y sin embargo la vida es sagrada. La vida nace del amor de Dios y está permanentemente sostenida por su amor. Atentar contra la vida es atentar contra Dios. La educación católica no puede permitirse convivir con la violencia. Tiene que proponerse extirparla de su ámbito de modo que los planteles sean zonas liberadas. No puede pactar con ella bajo ninguna de sus formas. Sin embargo, tiene que aceptar que los que ingresan en ella están afectados, cuando no parcialmente modelados por ella. Ese es el punto de partida real desde el que tiene que proceder hasta lograr en un proceso inacabable la paz. Ante todo, la paz como no comisión de actos de violencia, pero como objetivo de fondo, la paz del corazón. Este proceso solo será posible si profesores y empleados están ganados por la paz. Aquí la señora Pacífica presente. Y siempre segundo, el rentismo no se da por el mero hecho de recibir la renta petrolera. Se da cuando la renta, en vez de ser el motor para financiar la acumulación originaria de la seguridad social y para lanzar la economía hacia la producción y sobre todo la productividad creciente, impide que se den al sustituir la productividad por subvenciones. La expresión más extrema del rentismo es el socialismo rentista que proclamó Chávez, que creía que en nuestro país no era necesaria la opresión de una clase por otra, porque la renta era la generadora mayoritaria de los recursos que necesitaba el Estado, que debía convertirse en el motor de la economía y de la redistribución. El resultado no es solo la caída en picado de la producción y la productividad, sino, lo que es más grave todavía, la introyección en muchos de que se puede vivir sin trabajar. Gravísimo. Desde el cristianismo, el trabajo es un modo insustituible
insustituible de ejercitar el ser creador, de valorizarse a sí mismo y de contribuir al bien común. Este imaginario, de tanto no practicarse, se está borrando de muchos ambientes. Por eso la educación católica debe plantearse como un trabajo. ¿No ven? ¿Cómo tenemos que plantear la educación católica? Es un trabajo. Venimos a trabajar, un trabajo disciplinado, exigente, productivo, y para que todo sea posible y para que edifique a todos los involucrados, personalizado, pero no individualista, sino social. Tercero, lo que torna a la corrupción en un componente esencial de esta situación de pecado es que es estructural y por eso impune. Es estructural porque está basada en la opacidad del Estado, que procede, por un lado, de la incapacidad y falta de profesionalismo, porque se pone a los funcionarios no por su capacitación en el área, sino por lealtad al proceso, por ser rojito, como dijeron expresamente. Y que, por otro lado, procede de la concepción de que siendo un Estado revolucionario, él es el sujeto de este tiempo nuevo y por eso no tiene que dar cuentas a nadie que son del tiempo pasado. La corrupción lleva al punto de que no hay nadie en la cárcel por este motivo, cuando, para poner un solo ejemplo, en el financiamiento desmedido a las empresas fantasmas, el Estado reconoció que se habían defraudado 20.000 millones de dólares. Muchos dicen que es el doble. Y no se puso preso a nadie, constando el registro de todos los que recibieron el financiamiento, e incluso habiéndose denunciado con todo detalle en la prensa. La educación tiene que hacer ver que no solo es muy grave robar al Estado, que es como robarnos a todos, sino que el ladrón, al hacerlo, se vacía de contenido humano, ya que nos niega a todos como hermanos. Esto implica que tampoco se puede traficar con los exámenes ni con las notas. Tiene que verse como algo despreciable. Ahora bien, si estos aspectos han de tratarse sistemáticamente, superándose en la estimativa y en la práctica de todos los implicados, más decisivo todavía es que se pongan los ojos en los que en esta situación de pecado viven con tal densidad humana y una libertad tan liberada que son capaces de vencer a este mal a fuerza de bien. Vamos a poner solamente dos casos muy significativos. 3. Ante todo son aquellos que, careciendo de recursos estables, viven proactivamente con gran sentido práctico, dando lo mejor de sí e incluso con paz, tanto interior como en la familia y en el vecindario, y hasta son capaces de dar de su pobreza. Muchas de estas personas manifiestan que viven en paz porque están en manos de Dios, y no pocas de ellas viven con Él en un diálogo continuo. Esto es la mayor riqueza de Venezuela. Esto es para quedarse. Son los seres humanos más cualitativos que existen. Segundo, son también, que los hay, funcionarios policiales, judiciales y más en general del Estado, que trabajan con calidad, no solo profesional, sino humana, conservando su dignidad y tratando dignamente a la gente. En los medios en que se desenvuelven, resistir el chantaje de la matraca y la violencia y de la privatización partidista del cargo y de servirse de él para fines privados, supone una decisión muy firme para resistir a tantas presiones y ser persona digna. No es que sean muchísimos, pero son admirables. Y hay que dar gracias a Dios de que existan. Tercero, el hecho más traumático, que incluye, por supuesto, a todos los que estamos aquí, el hecho más traumático de los últimos años en nuestro país
es la proletarización de la clase media asalariada y la pauperización de la clase popular asalariada. Es decir, un médico especialista que trabaja en un hospital público o un profesor de universidad del más alto escalafón no llegan a cubrir las necesidades básicas. Una enfermera o un maestro no llegan a cubrir las necesidades mínimas. A lo mejor las llegan a cubrir, pues, pagando el peaje tremendo de las colas, que es horas y horas y horas. Esta degradación tan injusta de los medios de vida ha llevado a un éxodo masivo de profesionales y ha dado como resultado que muchos otros vivan en la desesperanza y la tristeza. Y sin embargo, no pocos, conscientes de que su servicio es más necesario que en épocas de normalidad, a pesar de no tener casi contraprestación económica y a pesar de condiciones laborales pésimas, dan lo mejor de ellos mismos y también en su familia, suplen la escasez de recursos con ingenio y mucho amor, e incluso todavía tienen energías para asociaciones de solidaridad. Estas personas, sin duda, se dejan mover por el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, la fuerza victoriosa del amor. No puedo más, y pueden. Es crucial que los educadores eduquen la sensibilidad de los muchachos para que sean capaces de ver y valorar a estos compatriotas y a otros como a ellos que han alcanzado una densidad humana excepcional y que nos enriquecen con su vida y que nos dan esperanza. Tienen que verlos, tienen que ser capaces de verlos en su vecindario e incluso en su propia familia. Y por qué no, tal vez también verse a ellos mismos, obedeciendo al Espíritu a pesar de todo y por encima de todo. No podemos dedicar más de un 20% de nuestra atención y nuestras energías y tiempo a comentar lo mal que está todo. Tenemos que ser capaces de ver que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.